Arratsaldeón. Bueno, como todo el mundo sabe, los antibióticos constituyen un pilar fundamental de la medicina desde que se empezó a usar la penicilina allá por principios de la década de 1940. Alexander Fleming, a quien debemos este descubrimiento, no mucho después ya previno sobre el uso indebido o excesivo de los antibióticos. Dijo que podía provocar el que las bacterias se volvieran resistentes. A día de hoy, el último informe de la Organización Mundial de la Salud señala que 1 de cada 6 infecciones bacterianas confirmadas en laboratorio era resistente a los tratamientos con antimicrobianos. Como explicará enseguida Itziar Alcorta, la resistencia a los antibióticos se ha convertido en una de las mayores amenazas hoy en día para la salud global, para la seguridad alimentaria y para la estabilidad de los ecosistemas. De ahí la necesidad del enfoque denominado One Health, una salud. Hoy, en un nuevo evento del Donostia Sustainability Forum, nos acompaña Itziar Alcorta, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la EHU y directora de los Servicios Generales de Investigación de la Universidad. Entre las líneas de investigación de su grupo está cómo mejorar la eficacia de antibióticos que ya existen mediante nanotecnología. Donostia Sustainability Forum es un proyecto enmarcado en los cursos de verano de Euskal Herriko Unibertsitatea y cuenta con el patrocinio de Kutxa Fundazioa, del Ayuntamiento de Donostia y de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Así que enseguida escuchamos a Itziar Alcorta con esta charla titulada Un planeta, una salud, un microbioma, un enfoque holístico frente a la resistencia a los antimicrobianos. Tras su charla habrá una sesión de preguntas del público y también de las personas que nos están escuchando a través de la emisión online. Arratsaldeon, lehenengo eta behin gustatuko litzaidake esker onak ematea Manuri, gonbidapenagatik, eta noski uda ikastaroen lan egiten duten guztioi laguntza, antolakuntza eta aukera emateagatik. Bueno, después de dar las gracias a Manu y a todas las personas responsables de los cursos de verano y en particular del foro, querría empezar a contaros cosas sobre este título en torno a la resistencia a los antimicrobianos que pretende unir pues la salud con el microbioma y con el concepto una salud. Hablaré de 4 puntos importantes. Uno, por qué la resistencia a los antimicrobianos es una crisis global. ¿Qué es el microbioma y qué relación tiene con el enfoque One Health? Y después intentaré dar unas pinceladas sobre cuáles son los mecanismos moleculares que están detrás de este problema de la resistencia a antibióticos para acabar contándoos un poco algunas de las cosas que hacemos en nuestro grupo de investigación para aportar una solución global a este problema también global. Empezaré poniendo esta imagen que es Craig McKinlan, que como veis pues tiene un gran problema con sus extremidades. ¿Qué pensaríais que le ha pasado a esta persona? Mucha gente pensará ha tenido un accidente de tráfico y ha perdido brazos y piernas. Otras personas igual pensáis que es un problema congénito de nacimiento y que desafortunadamente nació así. Incluso algunos podréis pensar que esto viene provocado por un proceso oncológico en el que ha habido que proceder a esta amputación de miembros. Ninguna de esas es la razón por la que él está así. Esta persona sufrió una septicemia muy virulenta y muy repentina y en cuestión de horas hubo que tomar la decisión de amputarle brazos y piernas si no querían que el paciente falleciera. Esto nos trae de una manera, digamos, fuerte, cuál es el problema de la resistencia a antibióticos y a lo que nos enfrentamos. Y además lo hace en una persona aparentemente no dentro de un grupo vulnerable, ni por edad, ni por estatus social, ni por lugar en el que vive. Por lo tanto, el problema se magnifica si trasladamos esto a otros contextos más desfavorecidos. ¿Cuáles son los responsables de este problema? Pues son las bacterias patógenas que nos provocan enfermedades infecciosas y para los que muchas veces no tenemos solución. En particular existen estas 7 bacterias que forman el grupo que se llama escape, que están definidas como 7 bacterias patógenas que presentan resistencia a muchos de los antibióticos que normalmente utilizamos. Esto es así y en su momento con esta
serie de patógenos se elaboró, la Organización Mundial de la Salud organizó una lista de los críticos de alta prioridad y media prioridad. Y estos patógenos se clasificaron entonces atendiendo a si había tratamientos o no, y si había en el horizonte posibles tratamientos. En los críticos, las opciones terapéuticas son limitadas y no hay en el horizonte opciones terapéuticas a la vista. En los de alta prioridad hay más opciones terapéuticas, pero tampoco es algo muy prometedor. Y ya solo en los de de clase media, ahí sí que podemos tener en el horizonte tratamientos para abordar estas infecciones. Esta lista se ha revisado hace poco y no ha mejorado. Unido a las bacterias patógenas, inevitablemente tenemos a los antibióticos, que son los que nos ayudan a combatir estas infecciones. Y aquí también tenemos un problema. Los antibióticos que utilizamos cada vez son menos eficaces, no porque intrínsecamente lo sean, sino porque las bacterias a las que tienen que hacer frente cada vez ofrecen más resistencias. Y también aquí se ha elaborado un programa que se llama AWARE, que lo que intenta es clasificar y administrar los antibióticos de una manera racional. De tal manera que tenemos los que llamamos ACCESS, que son los antibióticos que usamos normalmente y de los que habréis oído hablar muchas veces, como por ejemplo la amoxicilina. Estos son los que utilizamos normalmente en nuestras infecciones cotidianas. Luego están los que llaman WATCH, que son aquellos antibióticos que hay que utilizar con mucho cuidado porque provocan resistencias y entonces hay que pautarlos con mucho cuidado. Y ahí os sonará el ciprofloxacino para todas las infecciones urinarias, que como ya sabéis hay que administrarlo con mucho cuidado y con mucho tiento. Y luego hay una serie de antibióticos que se guardan en los hospitales, diría casi bajo llave, que es una manera de hablar, que son los que se utilizan cuando ya no hay ninguna otra opción. De manera que los antibióticos, como veis, es algo a valorar, algo a guardar. ¿Y por qué es esto? Porque los antibióticos están en la base de la pirámide de nuestra medicina moderna. Cualquier tratamiento hoy en día, por simple que parezca, recae en la eficacia de los antibióticos. De tal manera que, si nos quedamos sin antibióticos eficaces, muchos de los tratamientos que hoy en día son una rutina, dejarán de serlo. Y los números son preocupantes. A nivel de Europa, más o menos se calcula que unas 30.000 personas mueren al año como consecuencia de infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos. Y si calculamos los años de vida perdidos por enfermedad, por discapacidad o por consecuencias de una infección bacteriana grave, entonces ya los números todavía son peores. 170 años por 100.000 habitantes en Europa. Y claro, estas infecciones, más o menos el 60% las adquirimos en hospitales. Esto es lógico. En los hospitales es donde más bacterias hay, más bacterias patógenas hay y donde esas bacterias están sometidas a un mayor estrés por la presencia de antibióticos. Y de ese porcentaje de infecciones adquiridas en los hospitales, casi el 40% lo producen bacterias resistentes a la mayoría de los antibióticos que tenemos a nuestra disposición. Y si vemos los grupos donde esto es peor, nos vamos a menores de 1 año y a personas por encima de los 65 años. Y esto no es solo en medicina. En la producción alimentaria el problema también existe. Y esta resistencia a antibióticos, además de poder favorecer la contaminación en la cadena alimentaria, aumenta en gran número las pérdidas productivas de cantidad de explotaciones ganaderas como consecuencia de estas infecciones multiresistentes. Y sabemos, por desgracia, que las previsiones son peores. Y no solo peores a nivel absoluto. En el 2014 ya se decía que en el año 2025 morirían 10 millones de personas al año en el mundo a consecuencia de las infecciones por bacterias resistentes. Pero estos números 10 años más tarde se revisaron en el paper que tenéis en 2024 y estos números han aumentado. Las previsiones son peores. Parece que en el 2050
en torno a 40 millones de personas podrán morir como consecuencia de las resistencias a antibióticos. Esto, si no hacemos nada, será previsiblemente así. Y no solo a nivel de salud, a nivel económico, el Banco Mundial prevé que si no hacemos nada en el año 2050, la crisis económica, acordaros en el COVID cómo salimos del COVID con una serie de secuelas y una de ellas fue la económica. Se disparó en el mundo una crisis económica como consecuencia de ese fenómeno. Esto puede ocurrir si no hacemos nada. Espero que con esto rápido os haya quedado clara la idea de que la resistencia a antibióticos es un problema no solo de salud global, es un problema global a secas. Me gustaría ahora explicaros un poco qué es el microbioma y cómo está relacionado con el concepto One Health o una salud. Antes de eso voy a contar brevemente qué es la microbiota. Seguro que habéis oído hablar de la microbiota miles de veces. Hablaremos de la microbiota un poquito, del microbioma y de una salud. La microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan un entorno concreto. Para nosotros es muy fácil asociarlo a nuestro cuerpo y rápidamente, en cuanto hablamos de microbiota, nos vamos a las tripas. La microbiota intestinal es un protagonista importantísimo para nosotros. La microbiota oral, otro, pero no son únicos estos dos. Tenemos la microbiota respiratoria, la microbiota de la piel, la microbiota vaginal y otras muchas. Es decir, distintos ecosistemas con distintos microorganismos en un único cuerpo humano. Todo lo reducimos a los seres humanos, pero imaginaros, esta microbiota también estará en aquellos árboles que están ahí, en el río que pasa por delante de vuestra casa o en la lechuga que os vais a comer a la noche. Y luego hay una cosa muy importante que también la habréis oído hablar, que es esa relación entre la microbiota y la salud. Y hay un término concreto que yo creo que se oye ya mucho, que es el eje intestino-cerebro. Y viene a decir a grandes rasgos que una microbiota sana nos va a permitir tener un cerebro y una mente sana. Y cada vez esta idea fue muy pionera, fue muy rompedora y todavía estamos estudiándola en profundidad. Pero cada vez hay más evidencias de que hay una conexión directa entre el cerebro, las enfermedades mentales, una serie de síndromes mentales y una microbiota. Y como digo en la parte más a la derecha de la imagen, un equilibrio de nuestra microbiota es lo que nos proporciona salud. Y cuando la microbiota se desequilibra, que le llamamos disbiosis, nos ponemos enfermos de muchas cosas distintas y a veces casi difíciles de explicar. Esto es la microbiota, insisto, es el conjunto de microorganismos que habitan un entorno concreto, sea ese entorno nuestra boca, nuestro intestino o la playa de la Concha. La microbiota nos cura, nos defiende, y esto es algo a tener en cuenta. Es decir, una microbiota sana nos hace estar sanos. ¿Y por qué es esto? Porque en nuestro organismo hay microorganismos patógenos y microorganismos no patógenos. Y la salud reside en un equilibrio entre ambos. Y os voy a poner dos ejemplos muy claros. Hay un tratamiento que todavía no está totalmente estandarizado, pero habréis oído hablar de él, que es el trasplante de heces. Hay un problema, sobre todo con personas mayores, que es la infección por Clostridoides difficile, que es una bacteria que se instala en el intestino y provoca unas diarreas muy grandes. Hasta hace no muchos años esto se trataba con antibióticos. ¿Qué pasaba? Los antibióticos mataban todas las bacterias de nuestro intestino y Clostridoides difficile seguía ahí, dale que dale. Hasta que se empezó a ver que cuando a un paciente de ese tipo se le trasplantaba la microbiota del intestino de una persona conviviente generalmente y que estaba sana, el enfermo mejoraba. Y no solo eso, se ha visto que en muchos casos mujeres que sufrían de este tipo de diarreas crónicas
tras el trasplante de heces de un conviviente sano, mejoraban de sus cistitis crónicas. Con todo esto, lo que quiero decir es que nuestra microbiota sana nos cura, nos protege, y que este tipo de prácticas todavía están en los inicios, porque hay que estandarizar mucho, hay que tener mucha sistemática y demás, pero en conjunto el mensaje que quiero que os llevéis es ese. Otro ejemplo es Streptococcus dentisani, que es una bacteria que habita en la cavidad oral de algunos individuos que nunca han tenido caries. Cuando se empezó a investigar sobre esto, se descubrió este microorganismo y se vio que este microorganismo es capaz de, genera unas bactericinas que matan esas bacterias que provocan la caries, controla mejor el pH, etcétera, etcétera. Luego, con esto lo que quiero es daros dos ejemplos de cómo la microbiota sana nos protege de muchas enfermedades, sin necesidad de tener que recurrir a los antibióticos. Microbiota y microbioma están relacionados, pero no son lo mismo. Muchas veces habréis oído microbiota, otras microbioma, otras veces habréis oído que se habla de una manera indistinta de uno u otro, pero no es lo mismo. Como he dicho, la microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan un ecosistema concreto y el microbioma es todo lo que está en torno a eso. Todo lo que está en torno a eso en cuanto a moléculas, que pueden ser proteínas, péptidos, lípidos, ácidos nucleicos, etcétera, pero también todos los flujos metabólicos que tienen lugar en ese ecosistema donde están esos microorganismos que tienen esas moléculas alrededor, y todo ese conjunto, ahí este autor lo llama el teatro de actividad, todo lo que pasa en torno a esos individuos es lo que es el microbioma. Entonces, es un contexto importante porque, digamos, es más amplio y tiene ya más que ver no solo con esos microorganismos, sino con lo que hacen, se hacen y nos hacen. Y claro, esto nos lleva a pensar que los microbiomas están relacionados y el microbioma humano estará relacionado con el microbioma que tiene el contexto de nuestras mascotas o el contexto de cuando vamos a bañarnos a la playa. Es decir, los microbiomas no están aislados, se comunican, se intercambian, y esto nos lleva a un concepto muy importante que es el de una salud. Volveremos un poco más a este concepto, pero una salud básicamente lo que quiere decir es que la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente están interrelacionadas, y una salud humana se ve afectada por la salud animal y ambiental y al revés. Y en ese sentido, deciros que estos microbiomas también tienen un papel importante en la salud humana, animal y de ecosistemas. Por ejemplo, el microbioma humano nos previene de enfermedades, como hemos comentado antes. Los microbiomas de plantas y animales también se pueden tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una agricultura que contemple más ese contexto, ese microbioma, de manera que nos permita hacer una agricultura más sostenible con el resto del planeta. Y también el microbioma ambiental muchas veces nos sirve para darnos la voz de alarma de lo que está pasando. Si ese microbioma ambiental se ve alterado, tenemos que empezar a pensar qué está pasando. Por lo tanto, una salud y un microbioma son dos conceptos que hoy en día, esto no lo sabíamos hace unos años, pero hoy en día sabemos que están íntimamente relacionados. Y por eso, una salud y el microbioma es lo mismo. Y entonces quería representarlo aquí un poco simplemente para haceros llegar la idea de que una salud, la salud humana, la salud animal y la salud ambiental tienen que ver unas con otras. No podemos afectar a unas sin afectar a las otras, y esto lo tenemos que tener muy presente. Y a nivel microscópico, el microbioma sería quien de alguna manera interconecta estos nichos antes tratados pues de esa manera, de forma aislada. Bueno, pues microbioma, una salud. Vamos a ver ahora un poco, voy a intentar explicaros un poco cuáles son los mecanismos moleculares. Al fin y al cabo yo soy bióloga molecular, bioquímica, y a mí siempre me ha gustado ver
cómo funciona la maquinaria más pequeña de un sistema, no la más grande que es el ecosistema. He aprendido mucho y ahora tengo una concepción diferente, pero en mis inicios a mí me importaba qué pasaba con una molécula concreta. Y antes de llegar ahí, quiero recordaros nuevamente que las bacterias son buenas y son malas. Y tiene que haber un equilibrio, como lo veis aquí, de las buenas, las malas, y tenemos que aprender a dialogar un poco en ese contexto. También deciros que las bacterias son los primeros colonizadores del planeta. Llegaron aquí cuando todavía el planeta estaba en sus inicios y han colonizado prácticamente todo el planeta y por eso son un ejemplo de resiliencia, un ejemplo de saber estar en todos los sitios y permanecer. Y esto es bueno y es malo. Y ante eso, cuando las bacterias de las que hablamos son patógenas, y tienen esa capacidad de resiliencia, tenemos que echar mano de los antibióticos. Que por otra parte, hablaremos ahora un poco más de ellos, son una gran familia de moléculas distintas que se han ido desarrollando a lo largo de la historia de la medicina moderna hasta llegar al punto en el que nos encontramos hoy. Antes del descubrimiento de los antibióticos, la vida era muy dura. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues casos de piezas de arte en las que se reflejaba eso. Un caso muy concreto es la sífilis. La sífilis, hasta que se encontraron los antibióticos, había que tratarla con mercurio. Es decir, envenenábamos a los pacientes poquito a poco con mercurio para controlar la sífilis. De hecho, hay un dicho general que era una noche con Venus, toda la vida con mercurio. Entonces, pues esa era la vida entonces. De hecho, de la antigua Grecia hasta la Segunda Guerra Mundial, ha pasado mucho y ha habido muchas pestes, muchas epidemias y muchas penurias hasta llegar a poder tener una herramienta para tratar las infecciones. Y aquí dos protagonistas claras, Eva lo ha dicho antes, son Alexander Fleming y Mary Hunt. Ambos son dos ejemplos de serendipia. La serendipia es, en términos diríamos no científicos, la chiripa. Cuando de repente uno está en el laboratorio y encuentra algo que dice, ahí va, pues si esto yo no lo esperaba. Esa es la casualidad, que nunca puede ir sola, siempre tiene que ir con el trabajo de estar, de preguntarte y de averiguar por qué esa casualidad. Y eso es lo que le pasó a Fleming cuando por casualidad encontró una molécula que mataba las bacterias que él estaba estudiando. Y a esa molécula la llamó penicilina. Quiero llamar la atención porque esto ocurrió en torno al año 1928, pero en aquel momento la cantidad de penicilina que teníamos era insuficiente para tratar las enfermedades, infecciones bacterianas. Tuvieron que pasar casi 20 años para que otra vez, por casualidad, Mary Hunt, que trabajaba en un laboratorio de Estados Unidos donde estaban buscando una cepa de penicillium es el hongo que produce la penicilina, pues allí estaban buscando una cepa que produjese grandes cantidades de penicilina. Entonces ella, de camino al laboratorio, encontró en una frutería un melón totalmente podrido y pensó, ¡guau! Igual igual es este. Y lo subió al laboratorio y vieron que esa cepa, que era de otro tipo de penicillium, producía 200 veces más penicilina que la que Fleming encontró. Desde entonces, a esta pobre mujer se le conoce con el nombre de Mary la Mohosa. Pero bien vale el mote, porque gracias a ella se consiguió producir penicilina en grandes cantidades y a finales de la Segunda Guerra Mundial, cantidad de soldados que hubieran muerto consiguieron salvarse. A partir de ese momento empezó lo que se llama la edad dorada de los antibióticos, donde las farmacéuticas empezaron a producir y a encontrar y a buscar distintos tipos de antibióticos y a medida que encontraban antibióticos para aplicar en la medicina, también iban apareciendo las resistencias a dichos antibióticos y ahí lo veis, las cajitas de la figura de la izquierda, la longitud de la cajita, lo que nos indica es cuándo empezó a aplicarse un antibiótico y cuándo aparecieron las primeras bacterias resistentes. Y como veis, en algunas cajitas son muy cortas, es decir, muy rápidamente aparecieron bacterias resistentes a esos antibióticos y en cambio otras son muy largas. Tuvimos muchos años de bonanza con un antibiótico útil.
Pero quiero llamar vuestra atención sobre las cajitas vacías. Esas cajitas vacías representan antibióticos en los que, en el momento de aplicarlos en medicina, ya se conocían bacterias resistentes a los mismos. ¿Y esto por qué es importante? Pues esto es importante para, de alguna manera, desterrar una idea que es que la resistencia a antibióticos apareció con la aplicación de los antibióticos en medicina. Porque esto no es cierto. He dicho antes que las bacterias colonizaron el planeta hace 4.000 millones de años. Pero hay tres palabras o tres conceptos o tres cosas que van siempre juntas. Bacterias, antibióticos y resistencia a antibióticos. No las podemos separar. Y se sabe que en permafrost de hace 30.000 años hay genes de resistencia a antibióticos. Es decir, mucho antes de que se aplicaran los antibióticos en la medicina, ya existía la resistencia a antibióticos. Luego, aquí hay algo más que en esta imagen se nos está olvidando o no hemos conseguido ver. Y es lo siguiente. La mayoría de los antibióticos los producen los microorganismos del suelo. Comunidades microbianas de bacterias, de hongos, que viven en un ecosistema, como puede ser un pedazo de suelo, y producen estos antibióticos. ¿Qué ocurre? Que nuestra idea de los antibióticos es una idea de un arsenal para la dominación ecológica. Es decir, cuando pensamos en las bacterias y los hongos del suelo produciendo antibióticos, decimos, estos los van a usar para echarse petardazos y matar a todas las bacterias que no son como ellas. Pero esto no es cierto. En realidad lo que ocurre es que en los ecosistemas del suelo la producción de antibióticos es en cantidades muy pequeñitas. Nada que ver con las cantidades que utilizamos cuando queremos tratar una bacteria resistente en una infección. A estas concentraciones subinhibitorias los antibióticos no matan a las bacterias. Los utilizan para comunicarse, para contarse qué está pasando, para ver si tienen que controlar la población, para ver si tienen que activar una respuesta virulenta, etcétera, etcétera. Y esa es la verdadera naturaleza de los antibióticos. Lo que pasa que a partir de su descubrimiento como potencial o como la solución a las enfermedades infecciosas, pues se han utilizado más de la cuenta y muchas veces mal. Y esto es lo que nos ha llevado a la situación de hoy en día. ¿Cómo actúan los antibióticos? Los antibióticos tienen una estrategia de ataque a las bacterias que a nosotros no nos haga daño. Por lo tanto, atacan estructuras de las bacterias que nosotros tenemos de otra forma distinta y somos inmunes a ellas. Por ejemplo, pues lo que pueden hacer es inhibir o impedir que se forme la pared de las bacterias y entonces mueren. O romper la pared o la membrana de las bacterias. O pueden distorsionar un poco todo el metabolismo que tiene que ver con el DNA, con la replicación, etcétera, etcétera, o con la síntesis de proteínas. O incluso pueden atacar algunas vías metabólicas esenciales para las bacterias y que nosotros no tenemos. Esos son cómo actúan los antibióticos. Pero las bacterias reaccionan. Y reaccionan fundamentalmente con dos estrategias. Una de ellas es hacer que la concentración de antibióticos dentro de la bacteria sea lo mínima posible, si no cero, y para eso pues o impiden que los antibióticos pasen, o si una vez han entrado los echan, o los degradan antes de entrar, o una vez que han entrado. Y la otra estrategia que tienen es la de esos objetivos que tiene el antibiótico para matar a la bacteria, los modifican. Y una vez modificados, pues ya el antibiótico no tiene efecto. Y toda la información para hacer estas estrategias la guardan en unas moléculas que es el DNA y en concreto en los genes de resistencia a antibióticos. Antibiotic Resistant Genes. Estos genes los tienen las bacterias y los van pasando a sus congéneres, de dos formas distintas. Por una parte, de bacterias madre a bacterias hija. Eso sería la transferencia genética vertical, donde una bacteria a su progenie le pasa su genoma y dentro de ese genoma hay genes de resistencia a antibióticos, por lo tanto la progenie es resistente a antibióticos.
Hay otro tipo de transferencia que es la transferencia genética horizontal, donde esa transferencia de genes de resistencia no se produce de madres a hijas, sino de bacterias que no están parentalmente relacionadas. Transferencia genética horizontal. Y esta es la que a mí y a mi grupo nos ha interesado en los últimos 30 años. Y es en la que llevamos trabajando muchos años para averiguar cuál es el mecanismo y poder cortar esa comunicación de alguna manera. No me voy a enrollar mucho, pero simplemente deciros que el tráfico de genes dentro de una bacteria, la que tenéis a la izquierda, o entre dos bacterias, la que tenéis a la izquierda y a la derecha, es inmenso, variado, ágil, en fin. Las bacterias están continuamente pasando información unas a otras y información útil. Dentro de esa información, una manera muy interesante y muy eficaz de pasar la información es la conjugación bacteriana, que es de lo que voy a hablar ahora brevemente. ¿Por qué? Porque llevo 30 años trabajando en ello y me parece que es un tema, para mí, por lo menos, apasionante. La conjugación bacteriana, ¿cómo se produce? Y para eso quiero que os fijéis en la imagen que tenemos a la derecha de la diapositiva. Tenemos una bacteria que llamamos donador, que la R significa que es resistente a los antibióticos y que el ovillito que tenéis ahí es el genoma de la bacteria, el DNA de la bacteria que le hace ser bacteria. Y luego ese circulito que veis ahí que pone ARG es un plásmido, que es una molécula circular de ADN, un plásmido conjugativo. Ese plásmido conjugativo tiene genes de resistencia a antibióticos y también lleva asociados otros genes interesantes para la bacteria en condiciones adversas. Y cuando la bacteria está en un entorno donde hay antibióticos, como tenga este plásmido con ese gen, pues va a ser resistente y va a sobrevivir. Pero esos plásmidos conjugativos no solo tienen estos genes que yo en general llamo de por si acaso, sino que tiene todos los genes que permiten que ese plásmido pase del donador al receptor. Como veis, en varios pasos. Lo primero es ponerse juntas, establecer un canal de comunicación. Lo siguiente es transformar ese plásmido para que una hebra pase al donador y finalmente, una vez que esa hebra ha pasado al donador, se recirculiza, se forma otro plásmido idéntico al anterior y entonces ahora lo que tenemos ya no es un donador. O sea, no es un receptor, perdón, es otro donador, que además es resistente. ¿Qué os sugiere esto? Pues esto a mí por lo menos me sugiere que como haya un donador que pase a un receptor, esto ya luego se va a magnificar, se va a multiplicar y es lo que llamamos diseminación de resistencias a antibióticos. Y esto es lo que ocurre cuando decimos que cada vez hay más bacterias resistentes a los antibióticos, porque a través de este mecanismo adquieren este tipo de habilidades de resistir a los antibióticos y de pasar esa información. Bueno, pues esto imaginaros que ocurre en una sala como esta, que somos cada uno una bacteria, que algunos de nosotros tenemos plásmidos conjugativos y que os los vamos pasando unos a otros. Al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un conjunto de genes que llamamos el supergenoma, que es como si en una comunidad de vecinos tuviéramos una sala donde cada uno va dejando cachivaches que en ese momento no necesita, pero que en un momento pueden ser importantes y que cualquiera puede ir, cogerlos y hacer uso de ellos. Eso es el supergenoma. Es el conjunto de genes que comparte un ecosistema bacteriano para cuando se necesita. Y esto, imaginaros la potencia que le da a cualquier ecosistema bacteriano. Le da potencia para hacer frente a resistencia a antibióticos, pero no solo eso, a otros contaminantes. En las bacterias vivir en presencia de metales pesados les cuesta. Si en esos plásmidos, además de genes de resistencia, había genes para ser resistentes a los metales pesados, pues cuando estas bacterias lleguen a un lugar donde hay un montón de contaminación por metales, también van a sobrevivir. Y así con otras muchas habilidades que una bacteria puede tener gracias a haber adquirido esos genes comunales, de alguna manera. Con esto dicho, entenderéis por qué llevamos 30 años en mi grupo hablando de o intentando conocer mejor la conjugación bacteriana. Porque si conocemos bien ese mecanismo, podremos intentar inhibirlo, podremos intentar cortarlo y ayudaremos de alguna manera a que esa diseminación de genes de resistencia aminore. En nuestro
Bueno, y antes de eso lo que os quería decir otra vez es que, ¿qué pasa? Que lo que no vemos no existe. Hasta ahora, en ciencia y en resistencia a antibióticos, nos hemos centrado muchísimo en la medicina en humanos. Hace poco ya empezamos a hablar de la veterinaria, los animales. Y recientemente, ayer, o casi ayer, hemos empezado a tener en cuenta todos los contaminantes del medio ambiente, todas las actividades antropogénicas y ver esto cómo afecta a la diseminación de resistencia a antibióticos. Y en ese sentido, aquí os he puesto una lista de distintos contaminantes, antibióticos, por supuesto, fármacos de todo tipo, pesticidas, desinfectantes, plásticos, productos de aseo personal. Todas estas contaminantes, imaginemos que estamos en un entorno donde no hay antibióticos, pero hay todos estos contaminantes. Las bacterias tienen dos fenómenos que se llaman cross-resistencia y corresistencia, y, por ejemplo, si una bacteria está en presencia de un metal y para hacerse resistente a ese metal lo que hace es tener una bomba que saca los metales fuera, generalmente esas bombas no son específicas para los metales, también echan fuera antibióticos si los hay. Entonces, si una bacteria en presencia de metales desarrolla estas bombas, cuando esa bacteria luego vaya a un hospital donde hay muchos antibióticos, pues no expulsará metales, expulsará antibióticos, que es lo que allí le está haciendo la cosca. Y si ha adquirido un plásmido en un sitio donde había muchos metales y es resistente a metales, pero en ese plásmido también van genes de resistencia a antibióticos, cuando esa bacteria viaje a un hospital, nuevamente no necesitan los genes de resistencia a metales, pero los de antibióticos le van a venir bien. Entonces, esto lo quiero decir para que os deis cuenta de que no hace falta tomar antibióticos o no para contribuir a la diseminación de resistencias a antibióticos. Basta con contaminar el planeta mínimamente para estar contribuyendo también a ese problema de salud. Y esto es un poco la imagen en la que todo está conectado. Tenemos donde veis esos botecitos como con antibióticos, poned otros contaminantes. Estamos expuestos a antibióticos y otros contaminantes en cualquier aspecto de la actividad socioeconómica. Y todo está interconectado, de tal manera que las bacterias que se hacen resistentes en el intestino de un animal, cuando usamos ese estiércol para crecer nuestras lechugas, pues irán ahí. Y si luego nos las comemos, pues lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, esto es algo que no se puede estudiar en un punto concreto, sino que hay que abrir mucho, todo lo posible, el foco. Y por eso, nuevamente, volvemos al concepto One Health, y este concepto se ha hecho tan importante en los últimos años que se ha creado un cuatripartito entre las 4 organizaciones mundiales más importantes para dar directrices que aparecen en ese informe sobre cómo abordar este tema de la resistencia a antibióticos desde un enfoque One Health. Esas organizaciones son una, que la FAO, que se dedica a la alimentación y a la agricultura, está otra organización que se dedica a cuidar el medio ambiente, otra que cuida la salud animal y, por supuesto, la OMS que cuida la salud humana. Estas 4 organizaciones han generado un cuatripartito para abordar el tema de la resistencia a antibióticos de una manera absolutamente coordinada y global. Y ahora ya, en lo último que me queda, 5 minutos, voy a hablar de los 3 abordajes, que estamos llevando en nuestro laboratorio en los últimos 30 años. Yo, la gente que trabaja conmigo, menos, pero contaremos todos. Por una parte, un abordaje molecular. Ahí estamos estudiando en detalle la conjugación bacteriana, los plásmidos conjugativos y, en particular, una proteína que es clave para que la conjugación bacteriana ocurra. Y en esta estrategia lo que estamos intentando es encontrar inhibidores de la conjugación bacteriana, moléculas que corten ese proceso. Ese es un abordaje. Otro abordaje es un abordaje medioambiental, que ha venido en mi formación como bioquímica más tarde por convivir con colegas que ven todo desde el plano global. Y ahí, pues, estamos estudiando el efecto de antibióticos y otros contaminantes emergentes en plantas de tratamiento de aguas, en enmiendas orgánicas, para intentar desarrollar nuevos sistemas de vigilancia
de este problema. Y finalmente, otra vertiente de nuestro grupo intenta desarrollar nanopartículas lipídicas sólidas en las que encapsular antibióticos que se están quedando sin eficacia para darles una nueva vida, para que sean más eficaces y poder así desarrollar otras estrategias terapéuticas que nos ayuden en este problema. No me voy a enrollar mucho, como veis lo que pretendemos es cortar de raíz la conjugación bacteriana. Esto no es fácil, nos ha llevado 30 años descubrir, como veis en la parte izquierda de la imagen, eso que veis ahí es un conjunto de más de 12 proteínas diferentes que se agrupan de una manera arquitectónica compleja para que el plásmido conjugativo pase de una bacteria donadora a una receptora. A nosotros, de toda esa maquinaria, solo nos interesa la proteína que tenéis ahí, que es como un hexámero dibujado, o sea, que es una imagen como de blanco y negro. ¿Y qué hemos hecho? Pues con bioinformática hemos predicho qué moléculas podrían inhibir la acción de esa proteína. Y tenemos algunos resultados interesantes. Tenemos ya unas 3 o 4 moléculas que cuando las ponemos en un cultivo con bacterias para que conjugan, no conjugan o conjugan mucho peor. Estamos viendo la luz al final de ese túnel, pero todavía queda mucho trabajo. Por otra parte, tenemos una vertiente medioambiental en la que está trabajando una de mis doctorandas, Ana Rey, que leerá la tesis el 11 de junio, donde ¿qué ha hecho? Por una parte, ha cogido un montón de artículos, porque os tengo que decir que el problema del medio ambiente en la resistencia a antibióticos en los últimos 10 años ha provocado miles y miles de trabajos científicos. Ana lo que ha hecho ha sido coger todos esos trabajos, estudiarlos bien y con inteligencia artificial y machine learning ha desarrollado un programa en el que podamos meter contaminantes concretos a concentraciones concretas y podamos predecir qué efecto van a tener en la diseminación de resistencias. Está en ello. ¿Qué ha hecho también? Por otra parte, ha desarrollado un sistema en el laboratorio que permite hacer casi 100 ensayos de conjugación simultáneamente, en los que podemos probar simultáneamente distintos contaminantes, pero en las mismas condiciones y todo a la vez. Porque lo que estaba pasando es que tenemos un montón de datos, pero cada uno hace el estudio de una manera diferente. Queríamos, en esta tesis, uniformizar un poco, encontrar nuevos sistemas de vigilancia o abrir el camino hacia nuevos sistemas de vigilancia más estandarizados. Y, por supuesto, como no, hemos hecho en la Bahía de Plencia, gracias a nuestra colaboración con todos los científicos del PIE, hemos ido cogiendo muestras en depuradoras de la zona, en la bahía, en el estuario, y ahí hemos analizado el resistoma de toda esa zona. El resistoma es los genes de resistencia que podemos encontrar en ese contexto y el plasmidoma, los plásmidos que hay en ese contexto, para también intentar ver qué riesgo de resistencia a antibióticos y diseminación hay en ese contexto. Y esta es la tesis de Ana Rey, que está a punto de terminar. Y, por otra parte, aquí lo que veis es la estrategia de encapsular los antibióticos en nanopartículas. ¿Y qué sabemos? Pues que si el antibiótico desnudo no entra, el antibiótico en la nanopartícula entra mejor. Que si el antibiótico desnudo puede ser bombeado hacia afuera, al antibiótico encapsulado le cuesta más. Y ya tenemos los primeros resultados en los que vemos que antibióticos que usamos normalmente, cuando están encapsulados en nanopartículas, son más eficaces a menores dosis. Y entonces queremos darles una segunda vida y una alternativa terapéutica que pueda ayudarnos en este problema. Todo esto no lo podemos hacer solos, ni siquiera en nuestro grupo. Entonces, hemos creado una red de resistencia a antibióticos en el medio ambiente, donde trabajamos 9 grupos de investigación diferentes, de disciplinas totalmente diferentes, desde economistas hasta ecólogos microbianos, ecotoxicólogos, etcétera, etcétera, y compartimos información, compartimos inquietudes, y ahí estamos siempre pues dándole vueltas a lo mismo, pero sacando cosas nuevas. Es decir, la solución solo puede venir desde un punto de vista o desde una perspectiva holística que contemple el medio ambiente, la clínica, la veterinaria, que combine estrategias y, por supuesto, que combine la investigación,
la formación de alto nivel, nuestros doctorandos y doctorandas, y la divulgación, que es lo que yo estoy haciendo hoy aquí. Con esta divulgación, pues, ¿qué hemos hecho? Pues un colega y esposo, que es Carlos Garbisu, y yo misma escribimos un libro hace 3 años, que es este que os presento aquí, que es un libro que pretende o intenta trasladar toda esta información de una manera relativamente divulgativa. El texto, los textos a veces son un poco densos, lo tengo que decir, pero lo hemos ayudado de esquemas en los que en cada capítulo tenemos un esquema que ayuda a digerir mejor eso y luego, ¿por qué no?, creemos que la ciencia con emoción entra mejor. Y en ese sentido, en cada capítulo tenemos una pequeña introducción más literaria, de la que os voy a leer solo lo que es para nosotros las bacterias desde un punto de vista poético, que creemos que emocionará y que de alguna manera va a despertar más el interés de todo el mundo por los temas científicos. Creemos que es así. Entonces, ¿qué son para nosotros las bacterias desde un punto de vista poético? Colosos seres de la vida planetaria, jayanes de la más trascendental contienda. Hoy aquí, ayer aquí, allí, siempre. Involuntarios verdugos de Goliat, sus sempiternos y fieles aliados, viajeros microscópicos del universo interior, supervivientes del espacio exterior, ciudadanos ecuménicos de la orbe. Mostradnos el secreto eterno. Necesitamos saber cómo son para entenderlas y poder abordar mejor este y otros problemas relacionados con ellas. Quiero acabar dando las gracias a mi grupo de investigación. El pasado no lo he puesto, este es mi grupo presente y sin ellas esto nunca hubiera sido posible y yo no hubiera podido estar. En la foto de abajo tenéis a mis 2 actuales alumnas de doctorado, Ana y Nagore. Ana va a leer la tesis enseguida, ya os he contado de qué va. Nagore está trabajando en los inhibidores de la conjugación. Arriba tenéis todo el grupo y como yo ya voy haciendo años, espero que me tomen el relevo los profesores jóvenes que son David, Lide y Yanire. Y con esto y con daros las gracias, pues espero haberos entretenido un rato. Muchas gracias. Eskerrik asko, Itziar. Pues nada, empezamos el turno del coloquio con preguntas que se irán recibiendo a través de las personas que están conectadas en la emisión online y luego daremos paso también a quienes, bueno, desde aquí quieran plantear alguna pregunta. A mí esta idea del resistoma ambiental lo has apuntado un poquito y me gustaría que ahondases un poquito más en el tema, porque claro, estamos hablando de reservorios de genes de resistencia que pueden encontrarse pues, en el medio ambiente, pero también en nuestro interior, claro, entiendo, ¿no? Tenemos un resistoma intestinal. Sí, y además están absolutamente relacionados. Un ejemplo claro es el que he puesto al final con la tesis de Ana. Este estudio que ha hecho Ana en su tesis está hecho en la bahía de Plencia, que tiene, para mí, es un sitio ideal para este tipo de trabajos. ¿Por qué? Tenemos una bahía que tiene una ría que viene de una población grande como es Munguía, donde hay una depuradora de aguas y que vierte a lo largo del río, pues a pesar de es una depuradora que tiene todos los tratamientos que hay que tener, pero inevitablemente el agua va fluyendo a través de la ría hasta el estuario y finalmente a la bahía. Y luego tenemos también, en ese contexto, tenemos un hospital de tratamientos crónicos, que es el hospital que está allí en Gorliz, otra depuradora que está allí. Entonces, ¿qué ocurre? El resistoma ambiental es la suma de todo. Es la suma de nuestro resistoma intestinal que va vía depuradora a donde sea que vaya, el resistoma del intestino de los animales que se crían en las riberas de los ríos, el resistoma de las plantas que se cultivan también, etcétera. Entonces, al final el resistoma es una manera de entender el conjunto de genes de resistencia
que hay en un contexto concreto. Cuanto más amplio sea ese contexto, más variado será, más incluirá resistoma humano, resistoma puramente ambiental, ambiental antropogénico, ambiental natural, etcétera, etcétera. Y de ahí se saca mucha información, porque los genes de resistencia son de resistencia a distintos antibióticos, vienen por diferentes vías. Entonces, el estudio de todo eso da mucha información valiosa para intentar poner soluciones. Así que están relacionados, los relacionamos con nuestra actividad diaria. ¿Qué hace que una bacteria se convierta en algo multiresistente? Porque antes nos has marcado cuáles son las bacterias más peligrosas, las de, digamos, mediano peligro y las que son un poquito más leves. Pero luego tenemos estas que son multiresistentes. ¿Qué les da esa capacidad? ¿La propia especie de la bacteria o la especie de la bacteria y el entorno en el que crece y se multiplica? Las dos cosas. Hay especies bacterianas con más propensión a la multiresistencia, pero claro, el entorno es muy importante. La multiresistencia viene por un acúmulo de genes de resistencia, ya sea en el genoma bacteriano, pero casi siempre tienen mucho que ver con todos esos genes de resistencia que están en esos plásmidos conjugativos que puede albergar una bacteria, que puede albergar unos cuantos. Entonces, algunos de estos plásmidos van coleccionando genes de resistencia. No he hablado de otros que se llaman elementos genéticos móviles, hay otros, pero solo he hablado de los plásmidos. Pero hay otros elementos genéticos móviles cuya habilidad es sobre todo coleccionar genes de resistencia. Entonces, la multiresistencia viene por el tipo de bacteria, por el tipo de elementos genéticos móviles y qué tienen dentro y, por supuesto, por el entorno en el que esas bacterias se han visto obligadas a coleccionar, mantener todos esos genes de resistencia. Porque los plásmidos conjugativos a la bacteria le pesan. Un plásmido conjugativo, yo a veces pongo este ejemplo, es como una mochila que tú llevas y que en ella llevas todo lo que crees que te va a hacer falta porque hoy te vas de excursión. Llevas el paraguas, llevas el chubasquero, llevas algo de comer, llevas la crema de sol, llevas las gafas de ver, el botiquín, llevas todo. Y la mochila pesa. Entonces, si tú vas por un sitio y llega un momento en el que sabes seguro que no va a llover en todo el día y puedes prescindir del paraguas, te lo vas a quitar de encima. Esto es lo que hacen las bacterias cuando están en un entorno que tiene una presión ecológica, o bien por antibióticos, o bien por otro tipo de factores, va a mantener todos esos plásmidos. Esas bacterias serán multiresistentes. Si esa presión desaparece, algunas, no todas, perderán algunos de esos plásmidos, pero algunas los conservan. Y estos son, y sobre todo en entornos hospitalarios. Es que ahí no hay opción, tienen que mantenerlos. Entonces, una infección provocada por una bacteria en un entorno de ese tipo, la multiresistencia depende de ese entorno también. O sea que es una combinación. Bueno, contribuimos al excretar antibióticos, contribuimos a la contaminación ambiental, en esto que se ha dado en llamar contaminantes emergentes, de los que podemos decir que forman parte también los micro y nanoplásticos, que son ya tan ubicuos en tierra, mar y aire, directamente. Sí. Y en nuestro propio interior, porque bueno, eso es también un tema que nos puede dar bastante mal rollo si nos ponemos a hablar de ello. Itziar, también me he quedado un poco con la idea que has comentado de cómo los plásticos tienen relación con la proliferación de las resistencias antimicrobianas. ¿En qué sentido influyen? En varios. Los microplásticos son acumuladores de dos cosas. Acumuladores de otros contaminantes, porque se pegan a esos micro y nanoplásticos, y son acumuladores de bacterias. Las bacterias crecen mejor en una superficie de ese tipo. ¿Por qué? Porque forman unas películas. Entonces, digamos que los micro y nanoplásticos de alguna manera son como un punto
que nosotros llamamos caliente en ese sentido. Por una parte, las bacterias van a crecer más, van a crecer en biofilms o biopelículas, que es como normalmente crecen las bacterias, que son mucho más resistentes a todos los ataques externos, y encima van a tener una presión de un cóctel de contaminantes mayor que si estuvieran flotando en un riachuelo. Entonces, los microplásticos y los nanoplásticos acumulan contaminantes y bacterias, y esto es la tormenta perfecta para que esas bacterias desarrollen resistencias y luego se diseminen, porque los biofilms bacterianos que crecen en los microplásticos, crecen en nuestras prótesis de cadera, en nuestros marcapasos, en nuestros dientes, en muchos sitios. Cuando crecen lo suficiente, salen de ahí y vuelan, o más que vuelan, se mueven a otros lugares que colonizar. Entonces, pues esto me está recordando a un artículo que leí hace poco sobre los microorganismos que llegan con el polvo del Sáhara. Y es muy llamativo cómo hay gente, bueno, pues intentando descubrir las especies que cabalgan el aire y el polvo sahariano y que llegan a la península. Recuerdo que las estaban recolectando de la nieve de Sierra Morena, pues concretamente en este caso. Claro, este es que son todo lo que no vemos, lo decía antes, creemos que no existe. Pero cuando ya afinamos el foco y lo vemos, entonces empezamos a tratarlo de alguna manera. Sobre cómo afrontar este tema, bueno, has mencionado todas las líneas de investigación en las que estáis trabajando. Aunque no sea directamente tu ámbito de trabajo, sí me gustaría que nos comentases si hay también perspectivas interesantes en torno a la edición genética para cortar esa comunicación entre ese traslado, ese traspaso de genes de resistencia. Pues no estoy yo muy puesta en el tema, pero sin duda sí, es una manera de modificar un genoma. El CRISPR es algo que nació de las bacterias y entonces ese corta-pega puede ayudar a... Hay algunos trabajos de inyección de bacterias modificadas genéticamente en determinados contextos que de alguna manera se hagan con ese nicho ecológico y, digamos, desvíen un poco la balanza hacia un lado más de menor resistencia y de menor diseminación. Pero es un tema en el que yo no he profundizado mucho, pero sí, es una herramienta. ¿Qué perspectivas hay entonces con todo también se utilizan fagos, estos virus que depredan bacterias, que pueden estar diseñados genéticamente para acabar con bacterias resistentes? De todas estas perspectivas que hay sobre la mesa en muchísimos laboratorios, como comentabas, es un problema de salud global y hay muchísima investigación en marcha. ¿Cuál crees que tiene más posibilidades de llegar a buen término? Ninguno. ¿Ninguno en qué sentido? Ninguno y todos. Yo soy una firme creyente de que en un problema tan complejo como es la resistencia a antibióticos, en el que se mezclan la salud humana, la salud ambiental, la salud animal, no hay una única solución. En algunos casos, una será más adecuada, en otros otra, pero yo creo que lo que hay que tener es un arsenal de opciones para utilizar en función de en dónde. Y dentro de ellas, pues, aparte de todas estas científicas, pues todo lo que tiene que ver con la formación de la ciudadanía y la responsabilidad de cada uno en la parte del problema es algo muy importante. Entonces, no hay una solución mágica, no la va a haber, y todo va a tener que ir en según qué y cuándo. Sí, ya que sacas el tema de la prevención, al final es mucho mejor prevenir que curar. Eso es uno de los dogmas en salud. Evitar la administración innecesaria de antibióticos, respetar los tiempos de las dosis, no prolongar tratamientos sin motivo. Bueno, es algo que
se repite muy mucho, hasta el punto de que ya en noviembre, si no recuerdo mal, en torno a mediados de noviembre, tenemos incluso una semana Sí. de divulgación mundial Sí. sobre las resistencias antimicrobianas, un poco para insistir en estas cuestiones, que son bastante fáciles. Otra cosa es que se respeten o que se entiendan. Yo creo que a veces pienso, es un poco volver a lo antiguo. Yo me acuerdo cuando yo era niña, en el momento en el que me hacía una herida, mi madre ya estaba ahí con la mercromina, lávate, cúrate, tápalo. Creo que hemos perdido un poco esas costumbres. Lávate las manos antes. Es verdad que las hemos recuperado por el COVID, pero creo que hay que volver un poco a las costumbres antiguas, de esas, otras no, pero esas sí, donde era importante mantener unas normas de higiene que lo que nos hacen es proteger de una posible infección. Es que no hay mejor tratamiento que ese. Por supuesto, luego, ahí en eso hemos avanzado mucho y que es en el cómo usamos los antibióticos, cómo los administramos, cómo lo consideramos y demás. Ahí se ha avanzado. Pero digamos que en el día a día creo que hay que recuperar un poco esas costumbres de toda la vida de pues prevenir infecciones. Porque antes se tenía mucho miedo a las infecciones. Sí. Y luego se curaban, y luego empezaron a curarse de forma tan rápida con un par de pastillas que bueno, pues, se consideró que eso iba a dar soluciones para siempre. Otro estudio que se ha publicado recientemente analizaba el tiempo que tarda la microbiota intestinal en recuperarse tras tomar un ciclo de antibióticos, pues por lo que sea, pues por una infección. Imaginemos la típica muela del juicio que da guerra, ¿verdad? Bueno, pues comentaban en sus conclusiones que se pensaba que la comunidad microbiana volvía a la normalidad pues un tiempo después del tratamiento, pero que se ha visto que incluso pueden pasar años. O sea que estamos, con los propios tratamientos, estamos modificando nuestra microbiota no solo en el momento del tratamiento, sino que podemos estar años. Y más aún, decían que había especies que a lo mejor no se volvían a recuperar, con lo cual era una modificación ya a largo plazo. Es que cuando tomamos un antibiótico, y por eso lo de tomarlo solo en los casos estrictamente necesarios, eso tiene daños colaterales. Los primeros daños colaterales es en nuestra microbiota intestinal. Todos hemos experimentado la situación de tomar antibióticos por cualquier cuestión y tener una diarrea los siguientes días. Es así. Los antibióticos no distinguen entre las bacterias buenas y las bacterias malas. Ellos matan y sálvese quien pueda. Y el símil que yo intento poner siempre con esto es como cuando se quema el monte. Cuando se quema el monte se quema entero. Y luego tarda mucho tiempo, pero va saliendo. En salir las nuevas plantitas, los nuevos brotecitos, y muchas veces hay muchas especies que se pierden. Esto es ecología pura y entonces en el intestino pasa igual. No sé en concreto cuáles son las más sensibles, pero no me cabe duda de que hay especies mucho más sensibles a los antibióticos o que están en menos cantidad, pero son claves y en un tratamiento fuerte de antibióticos las pierdes y las pierdes para siempre. Sí, sí. Es un poco por restarle banalidad al tratamiento con antibióticos, que no es para nada algo. Hay que pensárselo, pero hay que hacerlo. Sí, sí. Y siempre, bueno, la metáfora militar, no sé cómo llamarlo, se utiliza mucho en esto, la carrera armamentística que tenemos con las bacterias, generamos medicamentos, antibióticos, generan resistencias, generamos antibióticos con más capacidad, etcétera, etcétera. Y parece que estamos en una carrera de a más. Venga, a ver quién puede más. Y claro, ahí surge la pregunta, bueno, pues si estamos en una carrera, sacamos más y vamos a dedicar más investigación a generar nuevos antibióticos. ¿Por qué no se crean tan fácilmente nuevos antibióticos? Por muchas razones. La primera, porque los antibióticos, crear un nuevo antibiótico y poner un antibiótico nuevo en el mercado es costosísimo, pero ya no solo a nivel de dinero, sino a nivel de años de pruebas y pruebas y pruebas. Entonces, eso tiene un coste económico y de tiempo muy grande. Luego, claro,
es difícil encontrar nuevos antibióticos. Generalmente, en prácticamente todos los antibióticos de los que disponemos, lo que hemos hecho ha sido encontrar en la naturaleza esa molécula o una molécula parecida y mejorarla. Y entonces ponerla en el mercado. Entonces, esto pues seguramente no es infinito, aunque sea muy grande, pero ahí no tenemos toda la información porque conocemos una parte ínfima de los microorganismos, porque solo conocemos aquellos que podemos cultivar y de los que podemos aprender. Entonces, estoy segura de que hay miles de moléculas que son potenciales candidatos, pero que hasta que no podamos cultivar esas bacterias y estudiarlo en detalle, igual no las encontramos. Como digo, luego está esta parte de todos los años que hacen falta para sacar un nuevo medicamento al mercado y lo que cuesta. Y luego la rentabilidad. No nos olvidemos, los antibióticos son fármacos que utilizamos puntualmente, lo menos posible, el menos tiempo posible. Y eso no compensa el gasto que hay que hacer frente a otros fármacos de aplicación crónica. Entonces, es difícil. Por eso yo, en el abordaje de nuestro grupo, prefiero intentar dar una nueva vida a antibióticos que ya tenemos, que nos va a costar mucho menos a todos los niveles y por lo menos igual conseguimos alargar la vida. Se irán descubriendo más, pero va a llevar tiempo. Sí. ¿Y hasta qué punto podríais llegar en vuestro grupo con ese trabajo? Pues no lo sabemos. Lo ideal sería poder encontrar la manera de tener una cartera de antibióticos encapsulados que a unas dosis mucho menores hagan el mismo efecto. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar? No lo sé. Esto lleva tiempo, lleva dinero, lleva esfuerzo y espero que me tomen el relevo. Bien. Bueno, vamos a ver si alguien del público tiene alguna pregunta para Itziar sobre bacterias y otras cosas de la vida. Gracias. Es que no sé si funciona. Gracias, nuevamente. Mi pregunta es que a mí soy médico y me fascinan muchas cosas también, como ha dicho, de ir a la raíz. Y estaba en ese listado de escape el Streptococcus aureus, que lo tenemos en la piel. O sea, eso ya lo sabemos, es de nuestra microbiota. ¿Se ha encontrado o qué ha encontrado en su investigación esta comunicación de las células humanas y las bacterianas? ¿Qué permite esa convivencia y que no caigamos todos aquí con la piel? Pues mira, me pillas porque yo no soy microbióloga y mucho menos experta en esta bacteria en concreto, pero hay muchas vías de comunicación de moléculas que las bacterias producen para evitar, por ejemplo, la detección por parte del sistema inmune, se camuflan de alguna manera, entonces escapan a esa detección. Muchas de ellas, no es el caso, pero muchas de ellas consiguen tener una convivencia pacífica con nuestro organismo, en parte pues porque solo en momentos concretos y en partes concretas de nuestro organismo provocan una infección y en cambio pueden mantenerse de una manera, digamos, amigable en el resto del organismo. Esto, por ejemplo, le pasa mucho a Enterococcus fecalis. Es un caso claro de Enterococcus fecalis en su sitio, vale, va bien. Cuando sale de ahí, pues la lía. Y luego, lo que decíamos antes, todas las bacterias de alrededor están también jugando un papel de equilibrio y demás, pero en concreto de esta bacteria que comentas no es mi especialidad, pero La he dado como ejemplo, ¿no? Sí, en general hay todo es muy complejo, hay muchos equilibrios a muchos niveles y es un poco lo que indica la palabra disbiosis, es esa rotura del equilibrio lo que hace
que venga la enfermedad o bien por un hueco en la microbiota, un fallo ahí, o la comunicación de unas bacterias con otras. Es complejo. ¿Ha escuchado algo de moléculas redox o encontró en la investigación a nivel de moléculas redox? De reductantes y oxidantes, o sea, las especies reactivas de oxígeno. Sí, sabemos, y esto, por ejemplo, en la tesis de Ana Rey, ella lo ha estudiado, cuando vemos el efecto de un contaminante en la conjugación bacteriana y, por lo tanto, entendemos que ese contaminante aumenta la conjugación y, por lo tanto, la diseminación, estudiamos no solo eso, sino que estudiamos también sobre qué otros mecanismos de la bacteria está ejerciendo un papel ese contaminante en concreto. Y, en particular, una de las cosas que se estudia son las especies redox y toda la respuesta SOS a ese equilibrio oxidación-reducción. Entonces sabemos que hay un efecto de los contaminantes en las especies redox y que eso dispara determinados mecanismos, por ejemplo, la conjugación bacteriana. Muchas gracias. Hay una pregunta sobre el resistoma ambiental, si se puede intervenir e inhibir la transferencia que se produce en el medio ambiente a gran escala, de forma... Ojalá, ojalá. ¿Y por qué digo ojalá? Porque yo misma y mi grupo trabajamos en inhibir la transferencia genética horizontal, la conjugación, pero estamos a pequeña escala. Antes he dicho que después de 30 años ahora tenemos 4 moléculas que en la placa Petri vemos que inhiben la conjugación. Pero de ahí a pasar a gran escala, pues por desgracia queda mucho. Tendría que ser una molécula que sea inocua para el medio ambiente, que sea específica y que solo inhiba la conjugación bacteriana y ningún otro proceso bacteriano, ni humano, lógico, pero bacteriano, si nos fijamos ahí, porque las bacterias hacen muchas cosas buenas, tendría que ser una molécula barata, tendría que ser muchas cosas. Entonces, pongamos ahí el punto final y tiremos la línea para ir en esa dirección, pero estamos lejos, lo siento. Sí, sí. Sobre la estación depuradora de Plencia que has citado, también hay otra pregunta sobre los genes de resistencia que se han detectado allí, si es preocupante lo abundantes que pueden ser en el medio ambiente. Yo añadiría si se sabe que en este tipo de entornos, digamos, de aguas residuales, lo que está apareciendo en general es parecido, o hay casos concretos con diferencia. Creo recordar de la tesis de Ana que hay algunas diferencias entre la depuradora de Munguía y la depuradora de Gorliz. Hay diferentes genes, algunos más asociados a actividades más industriales, como es en el caso de Munguía, y otros más asociados a actividades más de tipo de salud. ¿Preocupante? Bueno, pues hasta cierto punto. Quiero decir, las depuradoras tienen todos los tratamientos que están en vigor y que están a día de hoy de forma obligada en su actividad. Eso no quiere decir que no se estén planteando nuevos tratamientos que vayan más allá y demás. Bueno, es algo que hay que tener en cuenta, no algo alarmante, pero sí algo a considerar. Y sobre todo, ¿en qué sentido? Pues nos pasa a veces en la playa de Plencia y Gorliz que cuando hay, por ejemplo, grandes lluvias, desbordan los tanques de lluvias, desborda todo y entonces tenemos lo que solemos decir contaminación por fecales en la playa. Cuando eso ocurre, la bandera está roja y quiere decir que nadie se puede meter al agua. Entonces, ¿por qué vemos gente en el agua? Gente que luego va a ir con un problema de otitis al médico, de diarrea al médico. Entonces, es preocupante sobre todo para seguir un poco las pautas que nos marcan. Si las seguimos, pues no es tan preocupante. Bueno, por lo que comentas, hay bastantes pautas ya muy identificadas y muy marcadas. Las hay. Solo hace falta seguirlas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. Hola, muchas gracias por la presentación. Me ha encantado también ver la importancia de la bioinformática en algunos de estos proyectos. Y mi pregunta iba más
Hay una idea que suele verse en algunos de estos estudios sobre las bacterias resistentes, que estas bacterias, a pesar de ser resistentes a antibióticos, tienen lo que se llama un fitness peor ambientalmente, una adaptación peor, menos resilientes. Y quería saber si hay algún enfoque en tu laboratorio, en algún otro que hayas visto, que vaya un poquito hacia ahí, de aprovechar esa resiliencia menor de estas bacterias para reducirlas o deshacernos de ellas en algunos ambientes que se pueda aprovechar, que no sea dependiente igual de antibióticos directamente. Pues sí, claro que tienen un fitness peor, es lo que decía antes. Una bacteria que lleva una carga genética extra, que es un plásmido al que hay que mantener, etcétera, etcétera, su fitness muchas veces es peor. Entonces, en el medio ambiente, si se reduce la presión de esos contaminantes, esa bacteria va a acabar perdiendo todo, se va a desprender de eso. Entonces, sí se ha aprendido un poco y de hecho hay tratamientos en clínica donde lo que se hace es combinar 2 antibióticos de tal manera que cuando das uno se van desarrollando una serie de capacidades y de repente cambias a otro y eso hace poco a poco que el fitness de esa bacteria disminuya. Entonces, sí, yo en mi grupo no hacemos nada de eso, ni conozco gente cercana que haga, pero desde luego el fitness de las bacterias es muy importante en el contexto medioambiental, en el contexto clínico y para aprender un poco de esas estrategias para, de alguna manera, poderlas aplicar a nuestro favor. Es un punto muy importante. Y en ese fitness, por ejemplo, hay una cosa que ocurre no con los plásmidos conjugativos, que son grandes y pesados. Todo el mundo nos desprendemos de algo grande y pesado si no lo estamos usando. Es decir, una bacteria que no está en presencia de antibióticos, esos plásmidos tan grandes con tantos genes de resistencia, los va a tirar, se va a deshacer de ellos. Pero luego hay otros plásmidos más pequeñitos que llamamos movilizables que necesitan de un plásmido conjugativo para transferirse, pero son más chiquitines, pesan menos, tienen menos coste en fitness. Esos son un problema. ¿Por qué? Porque esos van a permanecer en la bacteria más tiempo, porque a la bacteria no le cuesta llevarlo, y en el momento en el que estamos en una condición adversa, son realmente un reservorio. Entonces, el fitness es muy importante. La ecología bacteriana juega un papel fundamental en toda esta ecuación. Muchas gracias. Buenas tardes. Me ha gustado mucho tu charla. Ha sido, lo único, muy intensa. Me has tenido aquí al 100% de mi capacidad. Es que traía muchas cosas y poco tiempo y no quería dejarme nada en el tintero. Nada, he estado totalmente concentrado, supongo. Espero que se haya entendido. Sí. Salen muchas preguntas, pero bueno, me voy a quedar con 2 que yo creo que son relativamente sencillas, pero que a mí me intrigan mucho. La primera es en esta, la comunicación de la resistencia a la vía parental o la conjugación bacteriana, vertical, horizontal. Yo hubiese apostado por la vertical, como que es mucho más rápida, explosivamente más rápida que la horizontal. No, porque y sobre todo es menos eficaz. O sea, primero porque la transmisión vertical solo transmite aquella información que está en el genoma. En el genoma del bacteriano hay genes de resistencia, pero solo esos son los que se van a transferir, no todos los que están en los plásmidos. Entonces, digamos, tiene menos impacto en la diseminación. En cambio, la otra es una gran promiscuidad. Cualquier bacteria que encuentre cerca una bacteria que no tenga un plásmido como el que le voy a pasar es susceptible de ser un buen receptor. Entonces, eso es súper promiscuo. Y además, no solo se da entre bacterias de la misma especie, entre bacterias de otras especies. Entonces, es mucho más eficaz. Entonces, luego, claro, es transferencia horizontal. Yo he hablado solo de la conjugación bacteriana, pero también se produce a través de los fagos. Un fago que infecta una bacteria
inyecta su genoma en el genoma de la bacteria, pero luego lo tiene que recoger de ahí para volverse a encapsular y ir a otra bacteria. En ese volver a coger, a veces pesca genes de resistencia que van a otras. O sea, la transferencia genética horizontal es diversa, promiscua, y es muy eficaz. Antes de que se me pase, Felita, ¿Ana Ray o Arraiz? ¿Cuál? ¿Ana Arraiz o...? Ana Rey. Rey, yo entendía Rey. casi rayo. Ana Rey Pues Sogo. es un rayo, me parece que ha hecho una tesis maravillosa. Ha hecho una tesis, la Nada verdad es sensación. que ha costado, pero yo estoy muy orgullosa de todas las tesis de mis alumnas, pero esta en particular, por la dificultad, estoy muy contenta. Bueno, pues con la transmisión horizontal, esta pregunta yo creo que es muy sencilla. ¿Cómo se comunican para saber quién transfiere un plásmido de A a B o de B a A? Bueno, esto es un poco misterio. Se saben cosas, pero pocas. Se cree que hay moléculas que aún no se han detectado en la superficie de las bacterias que les permiten saber, conocer a qué bacterias les voy a pasar ese plásmido. Pero eso tiene también que ver con el plásmido en sí. De hecho, los plásmidos se clasifican en grupos de incompatibilidad. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un plásmido del grupo de incompatibilidad W, no voy a poderle pasar a Eva un plásmido de ese grupo de incompatibilidad si ella tiene uno. Es decir, los grupos de incompatibilidad de los plásmidos confieren a la bacteria el conocimiento suficiente para saber a quién le tiene que pasar el plásmido y a quién no. A una que lo tenga, no se lo va a pasar, por eso son grupos de incompatibilidad. Pero no sabemos mucho de eso, no se sabe mucho de eso. Después de tantos años conocer y estudiar los plásmidos, todavía queda por saber mucho qué señales hacen que una bacteria le pase un plásmido a otra o no. No. Bueno, es sencilla la pregunta y de contestar. No se sabe. Sí, sí. Bueno, no, nada es sencillo, salvo cuando tú lo explicas, porque explicas muy bien las cosas. Y es verdad que has facilitado mucha información, pero eres una gran divulgadora y eso se nota que... Bueno, creo que empiezo a tener ya respiración cutánea y entonces ya no me hace falta ni respirar, pero es un poco el ansia, porque realmente una de las cosas que creo que a los científicos o debería, o más nos gusta, es comunicar lo que hacemos y trasladar esa información. Sí. Y sobre todo el reto, y creo que es un reto bonito, es hacerlo fácil. Sí, sí. Y más en un tema, como has comentado, en el que la concienciación de la ciudadanía es fundamental para esto del prevenir mejor que curar. Así que, bueno, pues... Es que lo necesitamos. Tomamos nota, es que ricasco. Gracias. Mira. Otra pregunta. Es que andamos un poquillo mal de tiempo, la verdad, pero bueno. Vale, perdona. Bueno, muy rápido. Seguimos. Sí, muy rápidamente. Muchas gracias. Me ha llamado mucho la atención e interesado el hecho de que la exposición a contaminantes en el medio ambiente contribuye a la resistencia a antibióticos. Creo que es una frase que se me queda en el espíritu. Y simplemente una observación en la diapositiva donde se veía como una especie de canal y hablabas de distintas proteínas que habéis identificado. Me preguntaba si utilizáis una herramienta que se llama AlphaFold. Sí. Vale. Sí. Usamos la AlphaFold para saber cuál es la estructura de la proteína y cuando tenemos esto es bastante nuevo y nos ha facilitado mucho la vida. Entonces ahora mismo podemos con esa herramienta tener la estructura de la proteína y saber en qué huecos, en qué bolsillos cabría una molécula que haría que esa proteína no funcione. Sí, lo hacemos. Creo que había una más por aquí. Bueno, yo primero dar la enhorabuena a los investigadores, que me parece que hacéis un trabajo espectacular y muy bien la charla. Mi pregunta es la siguiente. Claro, las resistencias a los antibióticos y la dificultad de los laboratorios farmacéuticos para desarrollar nuevos antibióticos que duran muy poquito, porque enseguida se hacen las bacterias resistentes. Entonces, me ha parecido muy interesante lo de la reutilización de esos antibióticos en modo nano
y bueno, que parece como que entran fácilmente, que se defienden bastante bien. Y querría saber si eso es tan costoso como la elaboración de nuevos antibióticos o podría ser eso más bien viable. Es mucho menos costoso. Mucho menos costoso, porque ya de entrada vamos a ahorrar todo el tiempo que necesitamos para poner un antibiótico en el mercado, todo el dinero que hay que poner ese antibiótico en el mercado y sí, efectivamente, vamos a tener que desarrollar y estamos desarrollando esa metodología, pero es infinitamente menos costoso y además, ya lo voy a decir para no alargarme más, estamos intentando hacer, solo estamos pidiendo de momento el dinero para poderlo hacer. Pero queremos usar esas nanopartículas con los antibióticos encapsulados para inmovilizarlos en apósitos, de manera que podamos poner en una herida crónica que tienen mucho problema, un apósito con esas nanopartículas que tienen el antibiótico encapsulado y de esa manera tratar esa infección de una manera, digamos, más eficaz. Pero necesitamos dinero y es lo que estamos haciendo. ¿Desembocaría otra vez en otra resistencia de las bacterias? En general, todo puede desembocar en eso, pero con dosis bajas de antibióticos, la generación de resistencia siempre va a ser menor. Y la encapsulación de antibióticos en nanopartículas, el objetivo que persigue es utilizar dosis más bajas igualmente eficaces. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí. Es que ricasco. Gracias.